Muy buenas y santas las tengan todas y todos. Estoy muy contento nuevamente de estar aquí con todos ustedes para compartir nuevamente este espacio de análisis y opinión alternativa que se llama La Conversa de Fin de Semana. Aquí a mi lado ustedes ya pueden ver a nuestro invitado para el día de hoy, que hace parte de un colectivo que ya nos ha venido acompañando con anterioridad, que se llama Nuestra Memoria Colectiva, don Juan Pablo Sepúlveda, con quien vamos a compartir con ustedes en esta conversa de fin de semana del día de hoy un análisis, sobre todo una conversa con Juan Pablo en este momentico respecto a unos documentos que ellos han hecho público y que han compartido en distintos medios acerca de esta coyuntura que nos concita en estos días la atención y la opinión pública, que son las elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo el próximo 29 de mayo. Entonces, antes que nada, y primero que todo, permítame saludar a don Juan Pablo y agradecerle por estar en esta conversa de fin de semana. Juan Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes, Omar, o buenos días o buenas noches a los que nos ven. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio y esperamos seguir aportando ahí en este proceso electoral que está complicado a veces de ver con facilidad. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. De todas maneras, usted es muy generoso acompañarnos en esta conversa hoy, esta representación del colectivo, nuestra memoria colectiva. Una primera inquietud que quisiera compartir con quienes se están conectando y quienes nos van a ver ahorita en, la, en las páginas de la conversa de fin de semana y en nuestra cuenta de YouTube es quizás la que tiene que ver con un documento que ustedes hicieron público hace unos 15 días, 10 días, me corrige don Juan Pablo, dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tendría que ver con un acompañamiento al proceso electoral. Cuénteme qué motivó hacer este documento, por qué hacerlo público y en qué va ese proceso para irnos acercando a la charla de hoy, don Juan Pablo. Bueno, lo primero es que pues vemos con preocupación lo que está pasando en el país con las entidades de control que deberían de estar haciendo un papel eh, justamente como entidades de control sin estar cargadas a un candidato o al otro. Nos preocupa que después de haber pasado más de un mes de las elecciones del Congreso y haber recibido de todas maneras todas las incongruencias que hubo con la registraduría, pues no se hayan pronunciado oficialmente. Nos preocupa que para estas elecciones presidenciales vaya a ocurrir lo mismo, entonces estábamos haciendo un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que nos acompañaran en este proceso electoral, para tratar de garantizar alguna transparencia en este proceso, porque nos parece que acompañarlo de las personas que vivimos en Colombia, pues es una ventaja, pero definitivamente vemos que hay grandes vacíos en estas entidades de control que dejan algunas cosas pendientes. Don Juan Pablo, eso era en el escenario de hace 15 días. Por ahí vemos a otra invitada, vamos a ver, pero con la venia de don Juan Pablo, por ahí tenemos a la otra invitada, doña Ana Isabel, a quien ya vamos a agregar a esta conversa. Permítame un segundito aquí. No hay problema. Buena tarde, Ana Buenas Isabel. tardes, gustosa de estar con ustedes en la conversa. Bueno, ya habíamos adelantado una parte de la tarea. Ana Isabel también hace parte del colectivo Nuestra Memoria Colectiva y también pues agradecerle a Ana Isabel haber aceptado la invitación a esta conversa del día de hoy, que vamos a hablar del tema que como le veníamos comentando, el tema que incita a la opinión pública en estos días, que son las elecciones presidenciales de Colombia. Le preguntaba a Juan Pablo primero sobre un documento que hizo Memoria Colectiva dirigido a la CIDH, ya él nos había adelantado un poquitico, las motivaciones de por qué dirigirla a la CIDH y por qué ese acompañamiento externo, habida cuenta de que se considera que no hay unas, que no se puede, las entidades encargadas de garantizar la transparencia, pues no lo están haciendo. Eso nos contaba Juan Pablo. Ahora les pregunto a los dos, eso fue hace 10, 15 días después, ¿siguen pensando que sería necesario el acompañamiento internacional de la CIDH y otras organizaciones?
o ya hemos mejorado en esa parte de las garantías para el proceso electoral? Ana, No, primero. estos 15 días son cruciales. Nosotros tenemos que tener memoria histórica de lo que pasa aquí en un proceso electoral. Nosotros tenemos que tener memoria de que aquí hubo un proceso de elecciones donde murieron, donde mataron 4 candidatos a la presidencia. Que había un chiste que a la única que no iban a matar era a una porque era bruja y no se iban a encochinar. Entonces nosotros estamos en los momentos más difíciles, lo que estamos viendo, lo del alcalde de Medellín, lo del otro alcalde, todas esas cosas, nosotros estamos viendo que aquí hay una violación total de todas las normas y de todas las cosas y que hay un esfuerzo desesperado. Y ese esfuerzo desesperado está votando con todos los límites de todo lo que es la constitución, de todo lo que es un proceso democrático, de todo, de todos los límites de cómo se pueden hacer unas elecciones limpias y se puede permitir que la gente vote a conciencia. Y estamos en los últimos 10 días que son muy, muy duros. No solamente se necesita el acompañamiento de las CIDH, es que se necesita el acompañamiento, digo yo, que de partidos de otros países, que se solidaricen, de sindicatos, de organizaciones de otros países que vengan aquí y que nos ayuden a mirar y a velar y a vigilar que las elecciones sí se puedan realizar. Y además tengamos en cuenta lo que nos pasó en las primeras elecciones ahorita, que las personas que lo estaban vigilando salieron diciendo que los habían tumbado. Entonces, ¿en qué estamos? Juan Pablo, respecto a eso que menciona Ana, de lo que pasó en las elecciones pasadas, pareciera que hay un consenso entre todas las fuerzas políticas de este país, de derecha, de centro y de izquierda, respecto al fiasco que fue el proceso electoral en manos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De hecho, en estos últimos días han sido los partidos de gobierno, Centro Democrático, Partido Conservador, quienes han insistido en la necesidad de cambiar al registrador y de exigir mayores garantías electorales. ¿Ustedes cómo ven eso? Que los partidos que pusieron al registrador ahora son los que piden que hay que cambiar al registrador y piden garantías de esa entidad pues que ellos manejan. ¿Cómo la ve? Primero Juan Pablo y después Ana. Bueno, lo primero es que creo que eso es el reflejo de un temor de que una votación definitivamente puede ser mucho más grande de lo que se esperaba. Entonces, si hay una gran votación que no se espera, entonces yo la puedo calificar como de fraude. Creo que ese es el discurso de los políticos del partido de gobierno, pero me parece que quien nombra al registrador, pues precisamente es el gobierno. O sea, si hay alguien que debería de salir a dar tranquilidad de que, vea, nosotros tenemos una persona idónea en la registraduría, va a hacer las cosas bien, las votaciones van a estar bien, los votos se van a contar bien, pues debería ser el gobierno, pero uno lo que ve es que se está hablando de lo contrario, se está hablando casi que el registrador lo pusiera a los que están en oposición al gobierno y que son los que van a hacer fraude. Entonces sí me parece que es un contrasentido y es el mismo gobierno, es decir, demostrar su incapacidad en manejar las cosas o simplemente dejarlo así para poder justificar más adelante que no se van a reconocer las votaciones o que es que el registrador estaba, como lo dijeron ahora, que estaba con el dinero del narcotráfico y con el dinero de la guerrilla, pues me parece que es un contrasentido, pues porque el registrador, ¿quién lo nombra? Es el gobierno, en definitiva, y debería ser el gobierno el que debería responder. Y nos parece que es muy complicado ese lenguaje, porque no nos da tranquilidad a nosotros y no nos da tranquilidad el que el mismo gobierno está diciendo que puede haber fraude. No se van a creer. Bueno, antes de darle la palabra a Ana, sigue usted con el uso de la palabra sobre el mismo tema, el registrado de los partidos de gobierno pidiéndole garantías al que ellos pusieron. Permítame saludar a otro invitado que por ahí ya se está acomodando. Mientras se acomoda nuestro invitado en su puesto, Ana, vamos adelantando esa partecita. ¿Cómo así Mire, yo lo que sí, estoy viendo, yo lo que estoy viendo es que en estos momentos nosotros nos estamos devolviendo
a los procesos electorales y de fraude del siglo XIX. O sea, estamos cogiendo eso que es rampante. El que vota, el que escruta, elige en Colombia. Y nos estamos devolviendo a eso. Con todo el fraude, pero rampante, de frente, de no hacer caso, de destituir, de no entender, de meterle a la gente que en WhatsApp o en Instagram, los que están robando son los otros. O sea, yo pienso que es lo que están haciendo en estos momentos es un fraude total, que habla de un desespero total frente a los cambios que pueden pasar. Pero es que nosotros llegar al límite, pues, de que el registrador se le ha perdido 1 millón de votos, pero después de eso está diciendo que le robaron, o sea, que el mismo país, que es el mismo gobierno que escruta, le robaron. Y encima de que es el mismo que escruta y le robaron fueron los otros. Y cosas, pues nosotros estamos hartos del castrochavismo y Chávez y Castro ya no están. Y entonces ahora empiezan a aparecer combinaciones de cosas, con droga, con no sé qué, cosas que se caen en un meme gracioso, pues, que es lo que les está pasando. Pero estamos volviendo a eso. El que escruta elige, no nos importa cómo, ni cómo es, el que escruta elige. Recuerden que aquí hubo unas elecciones que por la noche se cerraron y el general dijo que tenía 100 reservistas y al otro día dijo que no, que lo que tenía era 100 reservistas. Ahí está el cuento. Bueno, Ana, muchas gracias. Por ahí vemos a Marco Tulio, vamos a integrarlo a esta conversa, otro miembro de nuestra memoria colectiva, por ahí. Ahí está ya Marco Tulio. Bienvenido, Marco Tulio, a esta conversa de fin de semana. Ya habíamos como avanzado en el primer tema alrededor de un oficio, un documento que ustedes hicieron público dirigido a la CIDH, donde solicitaban ustedes acompañamiento y garantías para el proceso electoral. Ya hemos avanzado con Juan Pablo y con Ana respecto a eso. Les mencionaba, eso fue hace 15 días, 20 días, a hoy 13, 14 de mayo, a escasos días ya de las elecciones. ¿Cree usted que es necesario, Marco Tulio, que haya esa compañía internacional, esa supervisión externa para garantizar la transparencia del proceso electoral del 29 o las cosas deberían estar así? Muy buenos días para todos, tarde ya. A ver, Omar, Juan Pablo, Anita, muy cordial saludo. No, yo creo que antes, por el contrario, el tema se va volviendo más crítico, porque no solamente la falta o la necesidad de una vigilancia desde el punto de vista de lo que es el escrutinio de la elección, sino también de la manera parcializada como el gobierno en todos sus niveles, incluso en los niveles de control, viene actuando. Entonces, indudablemente, es necesaria la vigilancia. Uno no dice que a ciertas personas, por ejemplo, que en este momento están sancionadas, que no hayan actuado indebidamente o no hayan actuado en política sin serles permitido. Pero el elemento de juicio no es si lo hicieron o no lo hicieron, sino porque a todos los que lo hicieron no se les mira con el mismo rasero. Entonces, la vigilancia sí creo que es importante y oportuna. Una pregunta ya para pasar al otro tema por ahora, pues, que nos concitaba la conversa de hoy, respecto a este escenario. Un comisionado, se me escapa el nombre del comisionado, magistrado del Consejo Nacional Electoral, está llamando la atención por redes incluso desde hace tiempo sobre la negativa del Ministerio de Hacienda de girarle los recursos a la registraduría para contratar
una auditoría internacional, es decir, ya estamos a menos de 2 semanas de las elecciones y por mucho de que de aquí al lunes el Ministerio de Hacienda le girara esos recursos para contratar la auditoría externa, pues eso no va a llegar a tiempo. ¿Ustedes cómo ven esa desconexión entre el Ministerio de Hacienda, Gobierno Nacional y Registraduría en eso que pues es para garantizar las elecciones, que es una auditoría por falta de plata? Ana, Juan Pablo y Marco. Yo lo que veo es una gran conexión que implica esa desconexión. Es la única interpretación que uno tiene, porque el fin es claro, ¿sí? Y, y es la posibilidad de ganar como sea, ¿sí? Y el que no se tenga esa posibilidad de poder mostrar al final, mediante una base de datos o alguna cosa, cuáles fueron los resultados, eso va a implicar a que en este país los que perdieron y los que ganaron tengan posibilidades de decir que hubo fraude. Y eso no se puede permitir en unas elecciones en un país, pues. Hombre, yo creo Juan. que es precisamente crear esa zozobra, esa inquietud frente a la legitimidad de una entidad que es manejada por el gobierno. O sea, es imposible que la registraduría no maneje los recursos necesarios y suficientes para garantizar unas elecciones cuando no están montadas cada mes, ¿no? Es que son unas elecciones que se hacen cada 2 años, pues pasadas las elecciones de gobernadores y alcaldes, ahora son unas elecciones que fueron para la Cámara, para el Senado y ahora para la presidencia y no pueden decir, no, es que faltando 15 días no hemos hecho el cheque, no hemos encontrado el que lo firma. Creo que siguen siendo las disculpas y el montar ese discurso por si al caso las cosas no salen bien, simplemente se tiene la justificación de que es que falta el dinero, cuando es una responsabilidad del mismo gobierno, vuelvo y repito, el gobierno es el que debería garantizar tranquilidad frente a este proceso, pero uno lo que ve es que el lenguaje del mismo gobierno es no dar tranquilidad. Y otra cosa que nosotros decíamos de pronto para retomarlo de la Comisión Interamericana era el respeto a la vida de los integrantes de los candidatos, a esa parte que nos parece que es importante que tampoco se está garantizando. Vea que siguen las muertes de los líderes sociales y parece que al gobierno central como que no le llegan esas noticias, que es muy complicado también. Marco. Sí, a ver, en la reunión última que se hizo del Consejo Nacional Electoral, se determinó la necesidad de ese dinero para la contratación de la auditoría internacional. El dinero, si no estoy mal, fue girado el fin de semana pasado, pero hasta ayer no había sido contratada la auditoría. Ese es el actuar muy parecido al temita aquel del vencimiento de términos y todo ese tipo de actitudes que se manejan con ciertos personajes para que no vayan a la cárcel o otro. Entonces lo mismo sucede acá. El Ministerio de Hacienda se demora, cuando lo demora entonces nos irá a decir el señor registrador que él no podía adelantar trabajo porque cómo lo iba a adelantar si no tenía garantizado el dinero, y entonces irán a contratar alguna auditoría que no hay tiempo de hacerle auditoría a la auditoría. O sea, terminamos con una auditoría que no sabemos de dónde sale, quién es o para qué es. Y ahí retornamos al elemento esencial de que es que no es que el gobierno esté torpedeando, es que todo el aparato está torpedeando porque todo el aparato está metido dentro del gobierno. O sea, lo que llamaba Álvaro Gómez Hurtado, el sistema. Todo el sistema está metido ahí en los centros de control y en todo eso. Eso nos debe llevar a reflexionar de que este tema debe trascender después de las elecciones para determinar que debe haber una reforma política donde se determine realmente cómo y cuándo y quiénes deben ser los que elijan los diferentes entes de control. Porque si seguimos en ese estado con entes de control de bolsillo,
pasarán los años y pasarán muchas otras cosas y siempre seguiremos en lo mismo. Estamos hablando de el término más coloquial, leguleyadas. Sí, Y yo una creo que de ellas, y acabamos de salir de la posibilidad de que la gente pudo gastar plata, los gobiernos pudieron gastar plata en las elecciones anteriores. Y no, yo estoy diciendo, nos estamos volviendo al siglo XIX, decimonónico, nos estamos revolviendo, estamos en el siglo XXI. Y no es que no tengamos el aparataje montado para unas elecciones, es que lo violamos desde quien tiene todas las posibilidades de ganar si lo está manejando. Listo. bueno, ahora yo quisiera invitarlos, ustedes saben que aquí el tiempo es un asunto que nos, en esto de las redes nos limita un poquitico, para que pasemos al centro de la invitación que yo les hice a la conversa, que era el otro documento que ustedes por ahí ya están haciendo rodar en diferentes medios, incluso en las redes, en donde como memoria colectiva ustedes invitan a tomar la decisión de acompañar, o ustedes manifiestan públicamente su decisión de acompañar una de las opciones a la presidencia de Colombia. En este caso están hablando de el pacto histórico. Entonces, la misma pregunta que le hice a Juan Pablo, a Ana y a Marco Tulio al principio, ¿qué los motiva a hacer este documento? ¿Qué los motiva a hacerlo público? Y después, ¿por qué esta opción y de pronto no la opción de el pacto de la esperanza, o por qué no el pacto, el otro pacto de la derecha, o el de Ingrid, por ejemplo, o el de señor Gómez? ¿Por qué? ¿Qué los motivó? Entonces, cambiemos el orden para arrancar. Marco Tulio, Ana y Juan Pablo. Sí, Omar, a ver, uno mira las propuestas de gobierno de todos los diferentes actores incluidos en la elección. Algunas propuestas son vacías, otras muy incompletas, otras de un amplio escenario en todos los elementos que tienen que ver con la gobernanza. Pero aquí hay un elemento adicional, es que estamos hablando de la construcción de algo nuevo en política, de algo que parte de unos elementos anteriores como fue la Bogotá humana, la Colombia humana y los candidatos de la decencia de hace 4 años para el Congreso. Entonces, estamos en la construcción de un elemento de vida, de cómo lograr que pensemos en función de que cada instante, cada momento de vida sea para las personas, para los seres humanos, algo que realmente le brinde bienestar. Recuerdo hace muchos años, Juancho y con Omar hablábamos de la construcción de un proyecto de vida. Uno no puede hablar de un proyecto de vida cuando no tiene empleo. Uno no puede hablar de un proyecto de vida cuando no tiene salud, cuando no tiene vivienda. A través de este pacto histórico, al mirar cómo incentivar el trabajo, no solamente en el campo, sino en el urbano, cómo mejorar los temas de salud, el pequeño crédito, todo este tipo de situaciones, estamos hablando de generarle un proyecto de vida a cada ciudadano. Y ese proyecto se amplía en otra serie de situaciones como el respeto a la naturaleza, el respeto a los animales, el cómo poder tomar de esa misma naturaleza elementos que nos lleven a no acabar con lo que ya tenemos, como el caso de las energías solares o la eólica o todo eso. Todo ese tipo de cosas que las debe construir
el participante, el líder de barrio, es lo que nos puede llevar a mejorar. Y el pacto histórico abre las puertas a todos estos nuevos liderazgos, a todas estas juventudes. Es necesario la experiencia del viejo sumado a esa beligerancia de la juventud para poder encauzar lo que queremos. Es un trabajo que se debe hacer uno a uno, sentándonos, charlando. Ese no es un trabajo que lo van a hacer 4 o 5 personas en Bogotá porque no serviría. Es en la medida en que lo podamos construir cada uno de nosotros desde el rincón, donde volvamos a hablar del ciudadano y no del cliente y no del usuario, el ciudadano. Mire, estamos pasando en algo muy importante, estamos pasando de un candidato que se lanza con unas ideas y desde arriba consigue unas personas que votan por él. Estamos pasando a pactos, y es nuevo, ¿no es cierto? A una construcción desde abajo, ¿sí? Donde muchos fragmentos de grupos políticos se unen en un solo pacto, mirando cómo es la perspectiva de ver un nuevo país en el orden económico, social, político, etc. Y ese nuevo pacto entre grupos es un pacto que tiene que caminar hacia una cosa que se llama la participación desde abajo, la participación desde las bases. Y eso es lo que yo he visto al pacto histórico. Yo lo veo en mi pueblo. En mi pueblo hay una base de 250 personas trabajando, 5.000 trabajando con un pacto histórico desde diferentes fuertes y desde diferentes partes con posibilidad de construir. Entonces no estamos hablando nosotros de Petro ni de petrismo, sino que estamos hablando de pacto, cosas que nos ha tocado entenderlas eh, con sentido de país, por qué están estos y por qué están estos y todas las cosas, y nos ha tocado aprenderlas y construirlas y deconstruirlas y manejarlas. Ese es el cambio. Cuando entra a Francia y empieza a hablar de territorios, y cuando empieza a hablar de territorios está la indiada y están los afro y están todas esas cosas, vamos entendiendo mucho más lo de las voces de la gente que no lo ha tenido y que ha buscado quién. No, nosotros. Somos porque estamos porque somos, por ejemplo, que es esa consigna. Y hacia ese lado es que vamos nosotros. Pienso que cuando los miramos hablando, nosotros encontramos que el candidato a la presidencia y la candidata que tenemos a la vicepresidencia tienen un sentido concreto, claro y amplio de país. Y cuando están mirando los diferentes aspectos y están haciendo propuestas, están proponiendo. Lo que estamos viendo en los otros es un manejo de publicidad con unas frases y con unas cosas. Entonces, yo no puedo salir a decir el cambio es ya o yo soy la gente, pero yo no estoy hablando de educación, de narcotráfico, no estoy hablando de pobreza, no estoy hablando de pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, el pacto histórico sí lo está haciendo. Vea, yo creo que nosotros hemos estado tratando de construir un proyecto político diferente a los liberales, a los conservadores. Creo que los mismos partidos tradicionales también se dieron de cuenta de esto y por eso crearon nuevos partidos, pero con las mismas personas. Creo que desde que comenzó la UP a hacer un trabajo de izquierda para tratar de manejar alcaldías, gobernaciones, después nos tratamos de juntar en el polo democrático. Después ahora se está haciendo una propuesta más amplia a través del pacto histórico con liberales, con los mismos de izquierda, con la gente de la UP, la gente del polo. Creo que es tratar de construir una manera diferente de hacer país. Eso no está hecho. Creo que lo estamos construyendo y creo que esa es una gran dificultad porque hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con los unos y con los otros. No va a ser un proceso perfecto porque nunca lo va a ser, pero creo que es una manera de comenzar a hacer o de seguir con este proceso de construir algo distinto. Nosotros creemos que la propuesta del pacto histórico tiene que ir mucho más allá de Gustavo Petro, como lo decíamos.
creo que tiene que ser una construcción de un país político diferente, diferente a que a todas las situaciones que hemos vivido de paramilitarismo, de asesinatos, de falsos positivos, de corrupción, porque ya en definitiva creo que es eso, tratar de construir eso. Habrán personas que van a seguir con eso, con seguridad que si ganamos en la presidencia con el pacto histórico no va a ser fácil el camino, seguramente le van a poner, como decimos nosotros, palos a la llanta de la bicicleta para que esto no camine y demostrar que justamente no es la alternativa, pero creo que hay que seguir insistiendo en eso. Por eso llamamos a que debemos de apoyar ese tipo de pacto, que es un pacto histórico, como lo decía Ana muy bien, y que en definitiva creo que tenemos que darnos esa posibilidad. Ahora están los que no quieren un cambio y están atemorizados, aterrados y metiéndole miedo a todo el mundo, que es que esto no se puede cambiar, cuando nosotros sabemos que la única manera de cambiar es participando. Por eso también llamamos a levantar una voz para evitar la abstención de todos los que definitivamente se quedan mirando a ver qué pasa con el país. Ese es el llamado que estamos haciendo en Votemos por nuestro país, hombre. Bueno, afortunado o desafortunadamente, esto del tiempo en las redes es una cosa dictatorial. Como ha pasado, ya costumbre, quienes nos siguen regularmente en la conversa, cada que conversamos con los amigos y las amigas de memoria colectiva, el tema es tan interesante, tiene tantos aspectos que se hace necesario alargar la conversa un poquitico más. Pero como para no cansar, no atiborrar de tanta información a nuestros conectantes, a nuestros televidentes, yo quisiera públicamente a Marco Tulio, a Ana y a Juan Pablo invitarlos para que nos volvamos a encontrar virtualmente, para que sigamos esta conversa en torno a ese documento que ustedes han hecho público, por mi país, votando por nuestro país, porque quedan en el aire dos o tres aspectos que me parece que son novedosos y sería interesante que nuestros televidentes tuvieran la oportunidad de conocer un poquitico más. Por ejemplo, cuando Ana hablaba de que estamos hablando de un pacto y no estamos hablando de petrismo, me parece que eso es un punto interesante que habría que sondear un poquitico más. Cuando Juan Pablo habla de ese mismo pacto, pero que y lo mismo Marco Tulio nos dice que a esto ya le metieron conservadores y liberales, y entonces hay unos radicalosos como quien les habla, que no entendemos mucho que cómo es eso de estar llamando a esos otros señores. Y finalmente, pues, la necesidad de que todo el mundo ejerza el derecho y la obligación a la democracia, a votar. Entonces yo los invito aquí públicamente a Marco, a Ana y a Juan Pablo y de pronto a otros compañeros que puedan, para que nos volvamos a topar en la conversa y terminemos esta conversita que está muy buena. Agradecerles de antemano y ahorita por el espacio, por tener la generosidad de compartir con nosotros y pues invitarlos. Muchas gracias, Ana, muchas gracias a Juan Pablo, a Marco Tulio. Creo que Ana es la primera vez, está aquí con nosotros en la conversa. Sí, Si no es la primera vez. Imagínense, está de primípara. Entonces, muchas gracias, Ana, Marco Tulio, Juan Pablo. Un último mensaje antes de despedir la conversa. Ana. Creo que hay una cosa muy interesante para analizar en estas elecciones, que va por dos lados. La primera es para terminar el continuismo, que sería una de las razones, pero la otra con una propuesta de país. Entonces son dos cosas las que nos estamos jugando. Y eso es bien importante mirándolo, y no lo estamos jugando con un líder, sino que nos lo estamos jugando nosotros, desde las bases y desde nosotros con un pacto. Y ahí hay la posibilidad de entrar y crear y preguntar y darnos rabia y hacer lo que sea, porque las cosas son democráticas y las cosas no son así, punto, sino que estamos aprendiendo que las cosas se construyen y se deconstruyen y van creciendo. A veces son posibles y a veces no, pero eso es a lo que vamos. Marco. Omita, a ver, reiterar el agradecimiento por convocarnos, porque es que mediante el diálogo es que logramos construir.
Únicamente en la medida que podamos comparar nuestros diferentes puntos de vista es que logramos llegar a un objetivo más claro de lo que nosotros deseamos. Y quisiera dejarle una reflexión a los oyentes, y es que piensen cuál es la diferencia y por qué Gaviria nos cambió de ser ciudadanos. Gaviria con su neoliberalismo nos cambió de ser ciudadanos a ser clientes y a ser usuarios. Eso tiene un fondo muy político. Bueno, Omar, de todas maneras, muchas gracias por la invitación, a Ana y a Marcoté por compartir este espacio. Seguimos pendientes para el siguiente programa y creo que es importante seguir masticando este tema de las elecciones. Creo que es tiempo de meditar, de tomar conciencia de que nuestro voto es muy importante. Cada uno de nosotros tiene una tarea y es ejercer el derecho al voto, que creo que no se nos puede olvidar. No podemos seguir teniendo más del 50% de las personas que se abstienen y de mirar qué pasa con este país. Creo que eso es importante y mientras tanto seguiremos dejando como estos elementos de juicio para un lado y para el otro. Muchas gracias, Omar y Ana y Marco. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, a nuestra invitada, muy gentiles, muy generosos de su parte. A ustedes, invitarlos para que entre semanas se sigan conectando a nuestras redes, a nuestra fanpage en la conversa de fin de semana en Facebook, le den un me gusta, que por favor nos sigan, un informe, me permite aquí los invitados un informe social. A mi perfil personal ya no le puedo agregar más amigos, ya Facebook no me permite agregar más amigos. Yo los invito cordialmente a que se hagan seguidores de la conversa de fin de semana, ahí sí podemos recibir toda la gente que quiera juntarse en esta conversa. Entonces, en Facebook se meten, le dan me gusta y se hacen seguidores de la conversa de fin de semana. En el perfil personal ya no me dejan. De hecho, ya me tienen hasta bloqueado, no me dejan compartir muchas cosas. También convidarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que si nos quieren escuchar los contenidos, vayan a las plataformas de podcast, nos escuchen ahí, en Spotify, en Google Podcast y en Anchor FM. Y que no se olviden y a usted, a Marco Tulio, a Ana, a Juan Pablo, de pegarse una pasadita por nuestro blog, laconversafindessemana.blogspot.com, que ahí también tenemos material escrito, video, fotos de los contenidos de la conversa de fin de semana. En estos días voy a hacer pública también, creo que Memoria Colectiva ya también va a sacar un blog, lo va a publicitar, entonces para que compartamos ese escenario. De mi parte no es nada más, agradecerles por estar en esta conversa, por su generosidad y pedirles que se cuiden y nos vemos de aquí a 8 días a esta misma hora si no pasa nada extraordinario. Son todos ustedes muy amables. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias por la invitación.